Hola, profes. Me hacían alguna pregunta muy interesante, todo referente hacia, uno, cómo diseñar el ejercicio, cuáles son los días indicados, y tres, prácticamente las pausas de entrenamiento. Son tres preguntas que se estaban completamente repitiendo. Bueno, de entrada, primero debemos de conocer los días de entrenamiento que tenemos en la semana. Pueden ser 5 días, pueden ser cuatro, tres, dos, dependiendo de los días con los que entrenemos con nuestra categoría. Segundo punto, y algo que yo recomiendo bastante, es que tengamos siempre a la mano prácticamente la edad o la categoría a la que estamos entrenando. Eso es muy importante. No es lo mismo tener una categoría que puede ir cada 2 años, por ejemplo, 12 13 años, 10 11 11 12 a tener una categoría que sea un poco más amplia, ¿no? Hablando de 10 a 14 13. Eso también es muy importante por varias situaciones. Algo que quiero comentarles es la edad, que es un poco más compleja en el sentido de planificación, en el cual de repente tenemos que restringir un poco algunos puntos, viene siendo prácticamente la categoría de 13 años, 12 13 años. Sabemos que en esa categoría hay muchos cambios, tanto lo que conocemos como cambios físicos, incluso psicológicos, en el sentido de movimiento. Hay muchos cambios en esa edad de 12 13 años. Por eso es que hay que tener muy en cuenta. Eh, para abordar un poco más allá sobre esta edad, 12 13 años, pues estaríamos nosotros determinando que de entrada los cambios significativos son el sistema óseo. La parte de lo que conocemos como los huesos están en proceso de consolidación, pasando de ser cartilaginosos a la parte de óseo, ¿no? Pues ahí tenemos una situación que hay que tener en cuenta en todo momento por varios determinantes, ¿no? Si a esta edad nosotros incrementamos o prácticamente metemos más allá trabajos pliométricos, esos trabajos que de repente nos ayudan a generar un poco más el desarrollo en el sentido de la explosividad, para incrementar muchos puntos, pues hay que tener muy en cuenta que tenemos que tener pensado que a esta edad, con esos cambios a nivel óseo, pues prácticamente va a originar eso, que nos va a limitar al trabajar la pliometría, ¿sí? Los aspectos de saltabilidad. Si abusamos de la saltabilidad en esta edad, prácticamente podemos correr riesgos lesivos, sobreentrenamiento, sobrecarga, pero lo más importante, que estamos abordando varias situaciones que nos pueden llegar a afectar. Nos pueden incluso cobrar factura en el momento o más adelante. Otro punto importante es el desarrollo de la fuerza. ¿Qué pasa a esta edad de 12, 13 años? Prácticamente los 13 años estamos hablando. 12, algunos están activados, pero los 13 años, el desarrollo de la fuerza. Eh, pues el entrenamiento promueve un poquito más el desarrollo de la musculatura sin sobrecarga. Es decir, muchas veces hacemos las autocargas, hoy empezamos a incluir peso, ¿sí? Y si lo combinamos con la situación de la pliometría, pues también va a originar problemáticas, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, esta edad, 13 años, es muy importante el desarrollo igual de la fuerza por medio de las acciones coordinativas. Y algo muy interesante es algo de las preguntas que me estaban realizando. Uno, ¿cómo debo diseñar el ejercicio? Obviamente, cuántos días, cómo debo desarrollarlo, toda esa parte. Y lo más interesante, pues las pausas. Entonces, el desarrollo aquí de la fuerza, hay otro tipo de desarrollos que hay a esa edad significativos, como es la resistencia, la parte del control motor, muchos puntos, pero me quiero enfocar en la parte de la fuerza. ¿Qué pasa a estos 13 años? De repente el trabajo coordinativo, nosotros lo originamos de la siguiente manera. Empezamos a trabajar en la escalera de coordinación, saltabilidad, saltabilidad constantemente. Y llega a pasar que no controlamos el número de saltos. Es decir, el componente de la carga a veces se nos podrá salir de las manos y eso tenemos un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Prácticamente tener en cuenta eh, que la cuantificación de esta edad tiene que ser muy importante. Y aquí viene lo que estábamos comentando en su momento. Si tenemos categorías que son 12, 13 años, es más factible controlar la carga de entrenamiento y el movimiento, incluso las restricciones que nos limita en ese. Pero si nuestra categoría es un poco más amplia, estamos hablando que es categoría que puede ser 10, 11, 12, 13, 14 años, porque tenemos categorías amplias.
Es donde a veces perdemos ese hilo de decir, bueno, eh, hay que tener cuidado en esto. Se nos pasa, trabajan a la par de los demás chicos y es donde empezamos a generar problemáticas, incluso situaciones lesivas. Y esa situación hay que tenerla siempre en cuenta con el alto grado de manejo. ¿Qué más tenemos que realizar, por ejemplo, en esta edad muy importante de lo que vienen siendo los 13 años? Pues aparte de controlar la saltabilidad y los movimientos, es los apoyos, el trabajo de los apoyos. Algo muy interesante de que tener en cuenta esa, que los apoyos en ocasión el jugador, por querer hacerlo más intenso, hacerlo más rápido, por incluso incrementar el nivel o hasta para llamar la atención del profesor, de decir, profe, lo estoy haciendo bien, X cosas, no te lo dicen a veces auditivamente, pero te lo quieren mostrar. Meten mucha intensidad, meten mucha situación que de repente puede generar alguna situación problemática. Entonces hay que tener en cuenta que cuando se trabaja apoyos, cuidar mucho que no esté realizando prácticamente mucha demanda, ¿no? De incluso combinando las etapas. ¿Sí? Tengamos en cuenta ese punto interesante. Si son apoyos, completamente hay que hacer apoyos, ¿no? No podemos realizar con ellos algo que pueda generar riesgo. Cuando hacemos cambios de dirección, sobre todo en esa edad, que también a veces los incluimos dentro del trabajo coordinativo, muchas veces se nos pasa de las manos el movimiento cuando cambia en el punto de apoyo, es decir, la pisada, cuando cambia la dirección. A veces lo hace muy agresivo y se ve forzado en la parte del tobillo, o en la parte de la rodilla, se ve incluso muy forzado. Entonces tienen que ser cambios de dirección en los cuales tengan enseñanza, una estimulación. Y para que sea una enseñanza y una estimulación, es lo más básico que tenemos que hacer es prácticamente basarnos en los medios de entrenamiento. Es decir, esos materiales que nos van a ayudar a que prácticamente nosotros podamos tener un mejor desarrollo, un mejor peso. Si yo pongo una estaca o un obstáculo que es alto y que prácticamente pedimos que haga el cambio en esa dirección, va a originar que el jugador se vea forzado a atacar ese obstáculo, que si no conoce cómo atacar esa estaca, cómo meter la mano, cómo inclinar el cuerpo, la postura, el equilibrio, va a forzar la parte de los pies, ¿sí? Va a forzar la parte del punto de apoyo del tobillo, de los pies, en el sentido de forzando el tobillo, forzando incluso la rodilla, incluso perdiendo el equilibrio en la zona postural al momento de cuando hace el movimiento de la cadera. Cuando estamos estimulando, estamos enseñando, lo más indicado es que empecemos con platos o materiales que sean bajos, que no sean esos materiales que le esté forzando, llevando a un alto nivel de exigencia física competitiva, en este caso coordinación. Posteriormente podemos meter ya los conos, que son esos conos de pequeños, esos conos que pues, a veces no tienen punta, nos podemos ir incrementando hasta llegar a los conos normales. Tampoco le pongamos el cono muy grande, que tenemos conos de repente que son un poco muy altos, pero la base es muy ancha. Eso también origina una problemática en el sentido de la postura, de la punta del pie. ¿Qué tenemos que hacer? Ir incrementando los conos normales y después podemos poner ya las estacas, cuando el jugador ya conoce cómo atacar el cono para hacer el cambio de dirección. Es muy importante. Y sobre todo en estos 13 años, recordemos que como hay situaciones de cambios en el sistema óseo, en la parte de ese fortalecimiento que están teniendo y el desarrollo de la fuerza, pues originamos que precisamente cuidemos ese punto, ¿no? Muchas veces hacemos autocargas, hacemos situaciones explosivas, método de contrastes, situaciones de peso y de repente hacemos una transferencia. Está perfecto, está muy bien el objetivo, pero de nada sirve si no hacen un buen cambio de dirección. Podrán tener el peso adecuado, podrán tener el movimiento, pero en ocasiones ese movimiento es siendo más agresivo que el peso mismo. Pero recordemos que prácticamente a los 13 años hay que tener el desarrollo muscular sin sobrecarga. Es muy importante a los 12 años que tengamos que tener en cuenta la enseñanza de técnicas de tensión muscular. ¿Sí? Enseñanza con movimientos con ligas, enseñanzas con movimientos de contracción, desplante, sentadilla, un movimiento combinado, enseñanza de la aceleración, de la frenada, del desplazamiento lateral, de la contracción lateral, empezar a hacer tensiones con balón, con golpeos, movimientos, saltabilidad, la enseñanza del salto, para que a los 13 años prácticamente nosotros podamos en un momento determinado poder incrementar esa situación.
Por eso es que nos pasa mucho que de repente a los 13 años decimos, es que mis jugadores están lesionando bastante. Es que en ocasiones a veces ese movimiento no lo aprendieron antes de cuando estaba habiendo puntos significativos hacia resolución. Y nosotros creemos o pensamos que el jugador lo está haciendo bien y se ve prácticamente muchas veces, sinceramente lo observamos y no tenemos a la vista completamente, nos gana el tiempo, la pasada, los mismos compañeros, la corrección. Por eso es muy importante, para mí, es grabar en todo momento los movimientos y después revisarlos. Esa va a ser nuestra tarea del día a día. Prácticamente hacemos planificación en papel, la llevamos a la cancha, la aplicamos, corregimos, pero también tendremos que llevarnos tarea adicional después de ese entrenamiento, que es la grabación, completamente la grabación, revisarla, notar incluso algunos puntos de un mismo jugador que pudiera llegar a estar pasando. Una vez que tenemos ya ese análisis, ese movimiento, podemos darnos cuenta de que a veces el jugador, como se los comento, no ha aprendido el movimiento, no lo aprendió, o lo tiene, pero por el hecho de generar mayor intensidad, mayor incremento o desarrollo, por querer hacerlo más rápido, porque él siente que lo está haciendo mejor, va a cambiar los parámetros en el movimiento. ¿Sí? Va a empezar a hacer apoyo, va a empezar a saltar, va a empezar a hacer el desplazamiento ya no tan marcado, va a empezar a incluso abrir más los puntos de apoyo. Es decir, puede haber muchas variantes, dejará de bracear con un brazo, con los dos, se inclinará más, perderá equilibrio, porque él siente que está mejorando. Y nuestra tarea de corrección es prácticamente toda esta parte de objetivo de esa. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta siempre estos 3 años? Enseñar tecnificaciones, como se lo mencioné. Tecnificación de desplante, tecnificación de movimiento, tecnificación de todo tipo que nos va a ayudar a tener un aspecto de crecimiento. 12 años en empezar a enseñarlo, 3 años culminarlo, por eso es sin sobrecargo, para que el jugador pueda tener esa contracción. Hay ejercicios muy básicos que en ocasiones el jugador no aprende correctamente, como puede ser una sentadilla, el control de una sentadilla. El control de cuando ya le pongas un peso posteriormente para esa sentadilla, si no aprendió correctamente no te va a salir. Y cuando él realiza un ejercicio de explosividad donde tenga que tener un peso determinado por el porcentaje de su 1RM o su peso corporal y tenga que hacer 3 o 4 repeticiones explosivas, tirar el peso, hacer saltabilidad y transferencia, pues el jugador no lo va a realizar. De ahí estamos teniendo esa factura que ya estamos empezando a cobrar negativamente. Entonces, muy importante 3 años corregir, porque sabemos que de repente nos llegan con dolor de rodilla, con uno, con la otra rodilla, con dos, nos llegarán en muchos puntos. Y es la mejor indicación donde prácticamente hay un bajón coordinativo, porque las habilidades motoras se ven irregulares, empieza a haber una caída a los 3 años. Es una parte natural, por eso podremos llegar a ver en esas categorías que las acciones no coordinadas son las más marcadas y de repente dices, oye, pero si ayer lo hiciste bien, hoy te lo puse más simple o te estoy poniendo algo que llevamos tiempo aprendiendo, lo dominamos, ¿por qué te estás haciendo mal? Y podemos empezar a pensar que el jugador incluso está en un sentido de rebeldía, que tiene prácticamente nos está queriendo hacer una mala jugada, no lo quiere hacer correctamente, y en vez de eso lo empezamos a regañar. No, debemos tener en cuenta que a esta edad esa coordinación se ve afectada, se ve incluso perjudicada en los movimientos. Se verá como que no es coordinado, un poco más torpe, incluso el movimiento lo aprenderá y después ya no, le sale muchas situaciones. Por eso mismo, esta es la edad, los 3 años para mí, la edad de tecnificación, en todos los aspectos, en el sentido de la fuerza, pero sobre todo más en los movimientos coordinativos. Posteriormente ya podremos hacer más situaciones, más cosas que prácticamente nos va a llevar en un sentido de crecimiento. Bueno, por eso les comento, esa edad es muy, muy indicada. Podemos seguir hablando más de esa edad, pero bueno, en un momento mejor lo abordamos directamente qué pasa a los de 3 años en la situación. Pero a lo que voy es precisamente que depende en el periodo, en la etapa, en la fase y las edades, va a determinar mucho el diseño del ejercicio cognitivo. ¿Sí? Habrá edades en las cuales tendremos que mostrar más los puntos de pisada, los puntos de apoyo, porque de ahí parte todo, de ahí nace todo, un desplazamiento, un salto, una caída, un despegue, un tiro a portería, una conducción de balón, una recepción, movimientos perfilados, todo parte de los puntos de apoyo, de tener un buen punto de apoyo y sobre todo tener el punto de apoyo correcto. Prácticamente en ocasiones queremos incrementar ejercicios más complejos, pero
lo más importante es el punto de apoyo. Si el jugador no tiene correctamente el punto de apoyo, desgraciadamente se va a ver afectado en otro movimiento. Entonces hay que tener en cuenta que el punto de apoyo es lo más importante. Y también el acompañamiento de enseñar a desplazarse, tanto sea con balón, sin balón, desplazamientos competitivos, desplazamientos en parejas, desplazamientos en situaciones de espejo, es decir, una estación frente a mí encontrada de manera diagonal, donde prácticamente hacemos el mismo movimiento, pero a la vez estamos viendo lo contrario de él. Eso nos ayuda a la competitividad, a la intensidad, al incremento, al desarrollo sobre la presión sobre el tiempo, muchos puntos que podemos incrementar. Pero para que exista también un desarrollo correcto, debemos de conocer que un desarrollo correcto también se basa en los puntos de apoyo, es decir, en esas pisadas. Una vez que tenemos un buen desarrollo del apoyo, desplazamiento, podemos incrementar ejercicios más complejos, ¿sí? Diseñar ejercicios en los cuales se vean combinados los dos mismos o con una situación más exigente. Por ejemplo, otro punto son los apoyos, en el sentido de los saltos, ¿sí? El punto de apoyo en el salto. Se ve enfatizado prácticamente al momento del despegue, cuando el jugador va a saltar. Pues tenemos que enseñar al jugador a saltar a dos piernas, a una pierna, completamente la posición desde cero, o incluso en movimiento, desplazando y hacer un salto. Pero también tenemos que enseñar los puntos de apoyo al momento de la caída, ¿sí? ¿Cuál es la manera correcta? En ocasiones caemos directamente sobre los talones, hay que corregir esa parte, que no debe ser de esa manera. Caemos sí con las puntas de los pies, pero nos gana la situación del equilibrio, el peso, porque de repente son muy cerradas las puntas de los pies o los puntos de apoyo, o son muy abiertas, o cae primero uno y la otra. Hay que determinar cómo caer, tanto caer a dos puntos de apoyo como a uno solo. Y después, posteriormente, hay que enseñar después de esa caída también a que él o ella tenga una estimulación hacia una segunda intervención, una segunda salida, una segunda tarea. Porque recordemos que dentro de la parte del fútbol, muchas veces cuando saltas, a veces tienes que ir a otra disputa, a otra situación de balón. Y en ocasiones eso bueno, eso es prácticamente es entrenable. Y en ocasiones lo que nosotros hacemos es finalizar en el salto y ya no le pedimos una segunda acción. Y cuando llega a pasar esa exigencia física competitiva, el jugador salta, no tiene ese incremento o incluso la fuerza y la intensidad y la calidad y la energía y sobre todo el estímulo necesario para hacer ese movimiento o esa segunda. Entonces, todos esos puntos tenemos que tenerlas en cuenta. Depende del tipo, el periodo, la edad, es lo que tenemos que ir. Las pausas, las pausas a mí se ven ligadas conforme al trabajo que estamos realizando. Pero algo que sí debo comentar es que muchas veces en la parte cognitiva olvidamos las pausas. Sí, realizamos un trabajo de saltabilidad, un trabajo de desplazamiento, un trabajo de apoyos, el ejercicio que tenemos que hacer cognitivo y nos olvidamos de la pausa. El jugador realiza el ejercicio, llega y automáticamente empieza a hacer otra vez la segunda repetición. De nuevo llega, tercera, cuarta, quinta y las repeticiones que le estemos pidiendo. ¿Qué pasa? Que va bajando la intensidad, la calidad, porque ya está trabajando sobre un ligero cansancio, un aspecto de desgaste, de intensidad, y pues no sé. Por eso es que entre cada repetición debe de existir una pausa para que el jugador vuelva a hacer la segunda repetición con la alta y la misma intensidad que le pedimos la primera. Así tendrá que tener otra pausa entre la segunda y la tercera para que la tercera vuelva a hacerlo con la misma intensidad y calidad. Es muy importante la pausa en este sentido. Si estuviéramos hablando incluso de un trabajo, digamos, enfocado a la parte aeróbica, pues bueno, las pausas se ven limitadas o a lo mejor no existen. Pero si estamos desarrollando el trabajo coordinativo, completamente lo que nosotros buscamos o necesitamos es precisamente eso, enseñar e incrementar la parte de la pausa en este sentido, ¿no? Otro punto, este, hay que tener en cuenta que el jugador eh, en muchas ocasiones empieza después de la tercera, cuarta repetición eh, a cambiar el movimiento, por como se los comento. Hay varias razones. Nos pasa mucho con los jugadores de 10, 11, 12 años por ahí, que nos van a pedir esa admiración, ese que lo estemos observando, esa corrección, ese protagonismo, y nos van a cambiar el movimiento más allá de lo que estamos buscando o limitando para que hagamos intervención con ellos. Eso prácticamente nos pasa en todo momento. Por eso es muy importante que en esas edades, aparte de controlar la pausa, controlar el diseño, el recorrido que hagamos entre las estaciones
o los espacios de trabajo sea muy constante, ¿sí? Que muchas veces nos metemos entre dos filas, estoy corrigiendo entre una y una fila, pero la tercera o la cuarta ya no estoy observando. Y el jugador cambia el movimiento o y prácticamente perdemos el control. Hay que hacer intervenciones entre las filas, hacer recorridos en media luna, como lo manejamos, circulares, aparecer al frente, atrás, a un costado, girarnos, en todo momento estar expresando tanto auditivamente, visual, e intervenciones incluso expresivas para que todos los jugadores sientan esa tensión y prácticamente estén haciendo la calidad del ejercicio que buscamos. Cuando de repente somos muy pasivos con situaciones en una parte, perdemos el control de la estación. Es muy importante. ¿Qué pasa? Algo muy importante también en esta corrección que estamos haciendo al día a día, que en ocasiones el jugador prácticamente interviene sobre el compañero, ¿sí? ¿A qué voy? Que de repente las salidas son muy pegadas y siempre va a haber un jugador que lo hace muy intenso, se le facilita el trabajo nativo, habrá otros jugadores que es lo contrario, que se les complica y que prácticamente pierden el ritmo y lo hacen más lento. Pero si traes un compañero atrás que te está presionando sobre el tiempo por la ejecución, con mayor razón lo vas a hacer mal el movimiento. Hay que tener detectados también esos jugadores que son muy intensos, que son jugadores que lo hacen tan finamente que prácticamente pueden presionar con jugadores que no les salen muy bien. No quiere decir que vamos a separarlos prácticamente o mandarlos a los que son más avanzados a una fila y los otros a otro. No, podemos incluirlos, porque eso les va, el incluirlos y tener esa presión, esa situación, les va a ayudar a mejorar, pero sí que tengan un margen de espacio entre la calidad del trabajo. Es decir, cuando está iniciando un compañero al otro. Puede ser el control de la pausa, cada pausa lo va sacando. O si estoy marcando, a mí me gusta mucho trabajar, por ejemplo, a cierto nivel fuera de la estación, a un costado de la estación, poner una marca. Por ejemplo, un cono de un color diferente. Es decir, cuando tu compañero pasa ese color o pasa a la altura de ese color, ya puedes salir tú. Eso le va a dar el tiempo necesario para que no esté presionado. Y tiene una indicación, una tarea que les va a ayudar mucho en el sentido de trabajo, ¿no? Estos puntos finos hay que estarlos marcando porque nos va a ayudar a facilitar a tener el control de las estaciones. Poder ya enfocarme correctamente a la pausa, poder enfocar al diseño, al desarrollo, a la ejecución y lo más importante, a la calidad, que es lo que queremos buscar, ¿sí? Hablando de intensidad, hablando de ejecución, de muchos tipos de sentidos podemos hablar en el aspecto de la calidad. Y bueno, a la marcha de todo esto, pues hay que tener varios puntos que nos van a ir saliendo que tenemos que ir corrigiendo, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando también con materiales que son muy fáciles que sean movibles, por ejemplo, los aros que de repente lo pisan, lo llegan a patear o no ponen correctamente el punto de apoyo, se mueve y prácticamente nos mueve todo. Entonces hay que tener en cuenta que eso también va a estar marcado en nuestro diseño de ejercicio. Poner materiales que no sean tan complejos o incluso también mencionar un poco que los colores también nos ayudan en ocasiones a diferenciar. Hay colores que no son muy detectables en en la visualización al momento de la ejecución, ¿sí? Por ejemplo, nos pasa mucho que las escaleras de coordinación, de repente que compramos escaleras que son movibles, que podemos mover los peldaños, nos pasa mucho que el color amarillo pues es visible, pero las bandas laterales a veces son negras. Y cuando trabajamos en una cancha sintética, pues recordemos que a veces las canchas sintéticas pues se levanta el caucho, entonces se pierde, pisan y eso hace que se mueva mucho o que nos muevan completamente el material, incluso se atore. Toda esta parte hay que tenerlo un poco más concreto, más fino, ¿no? Que al momento nos va a generar una acción positiva o acción negativa, ¿no? Que sean materiales que sean visibles. Si trabajamos en una cancha de pasto y se diferencia ese color, pues va a ser muy favorable, ¿no? Entonces, en sentido de punto. Y otras situaciones más que podemos en su momento realizar o tener en cuenta también en el sentido del componente de la cara, que es la pausa, es tener en cuenta los días, que esa es la otra pregunta que me comentaban mucho. ¿Cuántos días son recomendables trabajar? Bueno, como se los comento, te va a depender los números de totales que se entrenan a la semana. Sí, hay equipos que me han escrito que entrenan 2 veces a la semana, 3, 4 o los 5 días. Va a determinar mucho. Algo muy interesante que podemos jugar con los días y con el tipo de trabajo es algo que prácticamente
nos va a ayudar. Recordemos que muchas veces tenemos nuestro calentamiento, que lo podemos dividir como lo manejamos general, específico, incluso incluir situaciones preventivas, muchos de esos puntos, y después nos enfocamos a nuestra capacidad, que es principal ese día. Pero entre esos dos podemos hacer un eslabón o un prearranque, y en el prearranque puede entrar el trabajo coordinativo, ¿sí? Es decir, un trabajo coordinativo enfocado a la capacidad que vamos a desarrollar. Si vamos a trabajar en una situación de fuerza, situación de tensión, pues podemos hacer demandas o acciones o estímulos coordinativos con de esas situaciones tensivas o esa situación de fuerza. Si son una demanda que vamos a hacer velocidad, por ejemplo, pues podemos enfocar esa estructura. Enfoque de técnica de carrera, desplazamientos, movimientos multidireccionales. Es decir, muchos puntos podemos ir determinando en varios sentidos. Nos puede servir como un complemento muy direccionado en un eslabón que une un punto con otro y podemos llevarlo a cabo. Hay otras ocasiones que podemos hacer algo completamente muy diferente, ¿no? Para que no sea una carga muy excesiva. Entonces, yo, por ejemplo, algo que les puedo recomendar, si trabajaras idealmente 5 días, pues 2 veces a la semana sería indicado, incluso hasta 3 si debes hacer un pequeño prearranque. Pero en dado caso de que solo entrenes 3 veces a la semana, pues para mí sí o sí tienes que trabajar una vez a la semana, una sesión muy enriquecida y a lo mejor una sesión complementaria, ¿no? Para este sentido. O si estás trabajando 2 veces a la semana, pues sí o sí la semana, un día a la semana y sobre todo que sea la más alejada, la primera sesión de la semana, que esté enfocado con un buen trabajo coordinativo, con correctamente un buen diseño de pausas de entrenamiento, ¿no? En este sentido. Bueno, son algunos de los puntos que quería abordar, que lo estaba yo aquí observando, que los había notado que había sido un poco repetitivo en lo que me estaban comentando. Y bueno, quiero comentarles igual que les voy a estar subiendo, ya les mencionaré en qué parte les puedo subir unos PDFs que a lo mejor les puedan servir para que ustedes puedan llevarlo a cabo con los jugadores. Les voy a mostrar de manera. Aquí, por ejemplo, este es un PDF que tiene algunos ejercicios coordinativos, ¿sí? Como es un trabajo de escalera, con incrementos de bastones, algunos movimientos dentro o bastones dentro de la escalera, otros por fuera, ¿sí? Incluso con puros bastones. Esos son algunos ejercicios que les voy a estar subiendo, son unos PDFs. Desgraciadamente a veces es un poco complejo compartirlos, pero les voy a mencionar, ya sea igual al final por un comentario, dónde los puse, dónde los pueden descargar. De entrada están para que ustedes puedan ingresar y los puedan llevar a cabo con su jugador. Si ustedes quieren ejecutarlos y grabar esos videos, sería muy enriquecido porque pueden observar muchos puntos. Y si eso mismo ustedes lo quieren, que nosotros le podamos dar una, pues vista y darles algunas recomendaciones, ¿no? Con mucho gusto, ¿eh? No tenemos ningún problema, ya nos etiquetarán con esos videos, nos los comparten, nos hacen llegar, con mucho gusto nos hacemos un espacio, un tiempo, los observamos y les damos algunos puntos y puedo contar. Van a ser 3 archivos los que les voy a dejar, cada archivo contiene 10 ejercicios y pues prácticamente para que lo podamos abordar. Igual lo haré circular esos 3 archivos por algunos grupos en los que me han hecho la oportunidad o la facilidad y completamente agradecido de la invitación. Están algunos grupos y podemos hacerlo. Igual, ustedes mismos, si esos mismos PDFs los quieren compartir, para eso son.